Les damos la más cordial bienvenida a Reflexionemos sobre el Derecho Penal. En este espacio reflexionaremos sobre la aplicación de la teoría en el sistema penal acusatorio, para que a través de su propio criterio, el espectador reflexione en temas específicos sobre el derecho penal. Reflexionemos sobre el derecho penal. Está conformado por el doctor en Derecho Luis Enrique Navarro Chavarría, quien es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal, con mención honorífica, maestría en Derecho, graduado por alto desempeño, y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con mención honorífica. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, España, respecto al tema de contrabando y defraudación fiscal, así como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Participante en la primer semana doctoral latinoamericana en las universidades de los Andes y del Rosario en Bogotá, Colombia, con la ponencia Delitos Aduaneros y la Prisión Preventiva, ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado sobre materia aduanera, fiscal, marítimo, penal, civil y constitucional, con el tema defraudación fiscal en México, que se llevó a cabo en Madrid, España. Asimismo, cuenta con certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (CETEC) en el sistema penal acusatorio, catedrático en diversos planteles educativos del país y dependencias de gobierno en materia penal, procesal penal y delitos fiscales, como lo son el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Cristóbal Colón, Escuela Libre de Derecho en Sinaloa, Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Universidad del Valle de México, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el Servicio de Administración Tributaria en el Instituto de Posgrado de Ciencias Penales y Política Criminal de BC, Imposipe, y en la Universidad Iberoamericana Plantel Puebla, entre otras instituciones. Asimismo, fue representante de alumnos del doctorado en Derecho de la UNAM de abril del 2017 a octubre del 2019, coautor del libro Materia aduanera, procedimientos administrativos y penales, infracciones, delitos y sus medios de defensa, publicado por la editorial Porrúa, así como el manual de la audiencia inicial Sistema Penal Acusatorio, editorial Ubijus. Articulista en diversas revistas como Porrúa e Inacipe, Tirant Lo Blanche, y en medios electrónicos en temas de delitos fiscales, en materia aduanera, procesal penal y corrupción. Invitado a participar en el programa de radio IUS UNAM en temas de delitos en materia aduanera. Asimismo, fue invitado a participar en el programa de televisión La Agenda del Emprendedor, ASTL TV, con el tema El comercio exterior en la actualidad y los delitos. Ha sido el servidor público en diversas dependencias, como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Educación Pública, así como del Servicio de Administración Tributaria, director de la licenciatura del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, así como socio fundador del despacho Navarro Chavarría y Asociados, investigador en el Instituto Gebo y docente en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, fundador de Reflexionemos sobre el Derecho Penal. Asimismo, contamos con la colaboración del licenciado José Antonio Cedillo Alonso, quien es egresado del entonces ENEP Aragón, actualmente Facultad de Estudios Superiores Aragón, quien está certificado por la Secretaría Técnica para la implementación del sistema de justicia penal en el sistema penal acusatorio. Cuenta con el diplomado práctico del proceso penal acusatorio impartido por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como oficial secretario dentro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde tuvo los cargos de secretario proyectista, secretario de acuerdos, juez por Ministerio de Ley, juez interino, así como auxiliar judicial en apoyo a juez de control y de enjuiciamiento. Actualmente se desempeña como socio y abogado postulante, así como fundador de Reflexionemos sobre el Derecho Penal. Asimismo, su servidor, el licenciado Vicente Rubén Castañeda Leiva, quien también soy egresado desde el entonces ENEP Aragón, actualmente Facultad de Estudios Superiores Aragón, me he desempeñado dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Actualmente me desempeño como socio y abogado postulante, así como fundador de Reflexionemos sobre el Derecho Penal. Sin más preámbulo, damos inicio a esta nuestra primera cita con el tema intitulado Teorías del Delito, misma que es aplicada en la práctica en el proceso penal acusatorio. Esperamos sea de gran utilidad para todos ustedes. Por otro lado, resolveremos sus dudas y atenderemos sus comentarios. Próximamente, nuestro programa a partir de julio será en vivo para que podamos interactuar con todos ustedes. Muchas gracias y comenzamos. Buenas tardes. Miren, las teorías del delito son métodos de interpretación de la ley penal. Por eso es que son de gran utilidad. Si bien es cierto, no son una fuente formal del derecho. ¿Por qué? Porque no hay una obligación por parte de los juzgadores de seguir tal o cual teoría del delito. Sin embargo, vemos que a diario, y más en el sistema anterior, las resoluciones estaban totalmente fundadas y motivadas en teorías del delito, en dogmática y en teorías del delito. En ese sentido, son muy importante conocer cuáles son esas teorías del delito, para poder, como decíamos, interpretar la ley penal. No solo las teorías del delito, también hay que hacer la precisión de que a lo largo de la historia del derecho penal, pues hay grandes autores que han desarrollado ciertas teorías y que no forzosamente están adscritos a una de las denominadas teorías del delito, ¿no? Por ejemplo, Zizek, y muy importantes todas sus aportaciones de la mayoría de los autores, Zaffaroni, Invernal, autores mexicanos. Entonces, en ese sentido, esas teorías las podemos aplicar a la ley penal. ¿Cuál sería la única limitante? Que no transgredan ciertos principios o ciertas disposiciones de la legislación penal. En este sentido, ¿qué podemos observar? Pues bueno, que el gran genio, el Frank von Liszt, pues fue el primero, ya en la época moderna, en desarrollar toda una teoría del delito. Primero lo hicieron como dogmática, es decir, se estudió la ley penal alemana, en este caso el Código Penal alemán, y eso era dogmática pura. Después, como veremos, pues se fueron ampliando ciertos estudios, ciertas figuras, dándose ciertos conceptos que ya no pertenecían quizá a una ley en específico, pero que sí sirvieron incluso para darle contenido posteriormente a las leyes, como es el funcionalismo del maestro Claude Rothschild, que precisamente una de sus finalidades de su teoría es dar cierto contenido, cierta política criminal a las leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos decir? La teoría del delito que conocemos de Frank von Liszt, bajo la denominación de teoría clásica, que también lo del nombre es lo de menos, ¿no? Porque se quiso referir a una parte muy importante de esa teoría para darle el nombre. Pero lo cierto es que, pues, todas las teorías tienen de todos los elementos, ¿no? Como veremos. Bueno, la teoría clásica, lo que hablaba fundamentalmente en su primer elemento, que era la conducta, era de una acción con un resultado material, donde tenemos un nexo causal. Esto no quiere decir que no se daban delitos de omisión. Sin embargo, bajo esta teoría, lo que más desarrolló fueron esos delitos de acción con ese resultado y con ese nexo causal. El nexo causal, ¿qué teoría nos allegamos o se allegaron para poder estudiar ese nexo causal en un principio? Pues fue la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría sine qua non, que precisamente todo era causa del resultado material. Por eso es que posteriormente se trató de ponerle una limitante, pero en ese momento todo era causa. O sea, se hace la broma de que el carpintero, que también él puso una causa, también a él se le puede imputar el adulterio, ¿no? Que ahora ya no están en nuestros códigos penales, pero cuando estaba. Claro, muchos, sobre todo los que no son abogados, dirán, ¿y a poco sí se castigaba al carpintero por el delito de adulterio? Pues claro que no, pero sí se le podía imputar. Pero claro que al llegar al cuarto elemento, que era la culpabilidad, pues en ese momento se ve que no hay un dolo sobre el adulterio por parte del carpintero, ¿no? Entonces por
por eso no se podría dar, pero sí se le podría llegar a imputar. O sea, en unos primeros momentos la conducta se le podría imputar como la de adulterio. ¿Por qué? Porque puso una causa, que fue haber hecho la cama de madera, ¿no? O bueno, del material que quiera, pero si era carpintero, era de madera. Bueno, en el segundo elemento encontramos el tipo, la tipicidad. En este caso, solo eran elementos objetivos. No es que no existieran los demás, pero solo se realizaba el estudio de los elementos objetivos, porque todavía no estaba desarrollado la ciencia penal en ese aspecto. ¿Qué es un elemento objetivo? Pues es algo que podemos apreciar por los sentidos, por cualquiera de los sentidos. Pero ahora sabemos que también se comprueba científicamente. ¿Y cómo? A través de las periciales. También tenemos el elemento antijuridicidad, que en ese momento pues se entendía nada más de un aspecto formal, como lo contrario a derecho, ¿no? Pues lo que hace, por ejemplo, un médico cuando dice que un dolor de cabeza es una cefalia, algo parecido, ¿no? ¿Qué es la antijuridicidad? Pues lo contrario a derecho, ¿no? Es el elemento, creemos, que que menos se ha estudiado, pero bueno, ahorita lo dejamos allí para esta teoría. Luego estaba la culpabilidad. En la culpabilidad, pues sabemos que eres un hecho psicológico que unía a la psique del sujeto con su conducta, o bien a la psique del sujeto con el resultado de su conducta. En este sentido tenemos al dolo y a la culpa. El dolo básicamente estaba integrado por tres elementos, que era precisamente ese conocimiento de lo que estoy haciendo, esa intención, ese querer hacerlo, y una cosa muy importante, la conciencia de la antijuridicidad, el estar consciente que lo que estoy haciendo es contrario a derecho. Y la culpa, que realmente no era un nexo psicológico, ahora ya lo vemos así, pero en ese entonces también se entendía como un nexo psicológico, pero realmente es el infringir un deber de cuidado. ¿Pero por qué se entendía como un nexo psicológico? Porque hablábamos de la culpa con representación, que yo me represento como posible resultado. No es que lo quiera, pero me lo represento, ¿no? Y por infringir un deber de cuidado que las circunstancias me imponían, es que se da la culpa. Pero también hay que recordar que teníamos o tenemos la culpa sin representación. Ahí realmente no podemos observar un nexo psicológico, ¿no? Posteriormente surge la teoría neoclásica o neocantiana. ¿Por qué neocantiana? Porque se basa en los valores de la teoría de Kant. Y en ese sentido hubo un gran avance. ¿Por qué? Porque el primer elemento, que es la conducta, es cierto que tenemos una acción, tenemos un resultado material y un nexo causal, pero ya el nexo causal ya se ve bajo otra teoría. Era la teoría de la adecuación, ¿no? Entonces, no cualquier causa iba a formar ese nexo causal, sino solo la adecuada. Eso ya fue un gran avance, porque ya no cualquiera, ya no podríamos poner esos ejemplos del carpintero, de la mamá, del criminal que también se les puede imputar, sino que ahora solo realmente las conductas que fueran adecuadas para causar el resultado material. Y como decíamos, ya existían también los delitos de omisión, pero todavía no se les daba un auge, todavía no se estudiaban, todavía no se decía con determinación que ya no era el nexo causal, sino un nexo normativo, un nexo de evitabilidad. Entonces, podemos observar precisamente que hubo un gran avance en ese sentido de que solo era una causa adecuada. Y posteriormente vamos a ver cómo ya existen nexos de evitabilidad, pero no en nuestra teoría. Todavía se seguía dándole primacía a ese nexo causal. ¿Y qué es lo que tenemos? En el tipo penal sí hubo un gran cambio. En esa conducta típica ya no solo eran los elementos objetivos, sino que eran los elementos normativos y los subjetivos específicos. ¿Cuáles son los elementos normativos? Pues aquellos que se requiere una valoración. Por eso hablábamos de Kant, ¿no? De las valoraciones. Se requiere una valoración cultural. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Pues
en lo que normalmente la sociedad entendería por tal o cual término. Pero materialmente ya en específico, ¿en dónde? En los diccionarios o en una jurisprudencia. Ahí vamos a encontrar qué se debe de entender por un término cultural. Y también estaban los de valoración jurídica, que son los que la propia ley me define qué se debe de entender por tal o cual término, ¿no? Y decíamos que también al lado de los elementos objetivos normativos están los subjetivos específicos para esta teoría, que son aquellas finalidades últimas que tiene el sujeto, las sabiendas, los propósitos, los ánimos, que no es lo mismo que el dolo. Pero lógico, si un tipo penal tiene un elemento subjetivo específico, forzosamente esa conducta se va a tener que cometer a fuerza por medio del dolo y no de la culpa. Bueno, y también en la antijuridicidad se sigue hablando que de una antijuridicidad formal, que es precisamente lo contrario al derecho. Pero al lado de la antijuridicidad formal ya se empezaba a hablar, incluso desde antes, de la antijuridicidad material, que es precisamente esa lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Ahí vamos a ver también los delitos de peligro, ¿no? Eso lo vamos a ver con el paso de todas las discusiones, todas las reflexiones que tengamos en los programas subsecuentes. Y precisamente también hablábamos de la culpabilidad. La culpabilidad para esta teoría sigue siendo ese nexo psicológico, porque sigue estando el dolo y la culpa dentro de la culpabilidad. Sin embargo, observamos también que hay un nexo normativo. ¿En qué consiste ese nexo normativo? En el juicio de reproche que el Estado hace al sujeto activo del delito, o al probable sujeto activo del delito. Y precisamente, ¿en qué consiste este reproche? En que el Estado le va a recriminar, le va a reprochar el haberse conducido de la forma que lo hizo, no obstante que de acuerdo a las circunstancias en que se encontraba el sujeto activo en el momento de cometer el delito, tenía que haberse conducido de otra forma. ¿Cómo? De conformidad con el derecho. Entonces, fíjense cómo aquí para esta teoría neoclásica no deja de hablar del nexo psicológico, del dolo y la culpa, pero va a tener también un nexo normativo. Después hay una gran revolución y se empieza a hablar de cuestiones ontológicas con el finalismo. ¿En qué consistió básicamente esta teoría? En trasladar el dolo y la culpa, que en las anteriores teorías estaban en la culpabilidad, a la conducta y al tipo. Entonces ya se hablaba de una finalidad, ya se hablaba, haciendo honor al programa, de una reflexión que tenía el sujeto activo de ver con qué iba a cometer, cuál era su finalidad con su conducta, sea de acción o de omisión, y precisamente de poder escoger los medios para llevarla, incluso de poderse arrepentir. Pero precisamente aquí ya no se dice que ya no es ciega la finalidad, no, sino que el nexo, sino que es evidente. ¿Por qué? Porque ya tiene una finalidad, a dónde va dirigido. Y ya no solamente se ve que esta acción produjo este resultado material, ¿no? Sino que ahora, ¿qué finalidad tuvo el sujeto? Eso es muy importante, ¿no? Sobre todo para la tentativa, porque ya no era necesario empezar a analizar la tentativa, irse hasta la culpabilidad para ver el dolo de la tentativa y regresarse a la conducta típica antijurídica para continuar analizando la tentativa, sino con este nuevo sistema del finalismo se dice que la tentativa es hija del finalismo, precisamente porque ya era un estudio sistemático, adecuado, ¿no? Entonces es muy importante este avance donde el dolo y la culpa pasan a la acción. Hay autores que todavía siguen diciendo, bueno, a mí qué me importa si el dolo y la culpa lo estudio en la acción, en la tipicidad, o si en la culpabilidad. Yo considero que sí tuvo algunos avances. Bueno, después veíamos precisamente el tipo, la tipicidad, que ahí se agregaron elementos a los objetivos que ya estaban, a los normativos que ya estaban y a los subjetivos específicos que ya estaban, se agregaron los elementos
subjetivos genéricos, que es precisamente lo que hemos dicho, el dolo y la culpa. Entonces creemos que ahí es como todavía se estudia actualmente los delitos. Entonces es muy importante ese avance. Después tenemos precisamente la antijuridicidad, que al lado de lo que hemos dicho, de una antijuridicidad formal, que es lo contrario al derecho, de una antijuridicidad material, que es esa puesta en peligro o lesión del bien jurídico tutelado, también vamos a ver dos figuras muy importantes, que es el disvalor de la acción, de la conducta, y el disvalor del resultado, que eso que consideramos que es un gran avance para el finalismo. Todo esto lo vamos a ir aterrizando en el procedimiento penal de corte acusatorio. Y también tenemos en el finalismo, también tenemos la culpabilidad, que se decía que quedó vacía, porque al irse la culpa a la acción y tipo, ahora quedaba vacía, pero no, ya quedó muy claro que para el finalismo el primer elemento es la imputabilidad, el segundo es la conciencia de la antijuridicidad. La conciencia de la antijuridicidad formaba parte del dolo, recuerden, y ahora quedó como un elemento autónomo de la culpabilidad. Y también la exigibilidad de otra conducta. Esos son los tres elementos que forman la culpabilidad para la teoría final. Pero también, bueno, hay que recordar que no existe una prelación lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría estudiar primero la exigibilidad de otra conducta, la conciencia de la antijuridicidad y luego la imputabilidad. Pero bueno, hemos por costumbre estudiado primero la imputabilidad, luego la conciencia de la antijuridicidad y luego la exigibilidad de otra conducta. Pero no hay una prelación. Donde sí hay una prelación lógica y que se debe respetar es en los elementos del delito, los que hemos estado señalando, que la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Ahí sí hay una prelación lógica, se deben de estudiar en esa forma. En los demás elementos, en los demás contenidos de cada elemento, no hay una prelación lógica, ¿no? Entonces eso es muy importante también que lo tengamos presente, ¿no? Y bueno, después del finalismo, también tenemos al funcionalismo, que básicamente nosotros también aplicamos aquí en México el funcionalismo del maestro Claude Roxin y sus seguidores, sus discípulos, así como el funcionalismo del maestro Jacobs. Así en forma muy general, para ya poder empezar con el tema del maestro Cedillo, donde hablemos precisamente de cómo se aplican las teorías del delito, la dogmática, al procedimiento penal acusatorio, pues vamos a comentar muy rápido qué son esas teorías. Y ya en su momento hablaremos de cada una de ellas a detalle, ¿no? Y la evolución que han tenido. Ahorita basta saber que el funcionalismo de nuestro Claude Roxin, precisamente su gran aportación fue la imputación objetiva, que aquí en México le hemos denominado la imputación normativa de la conducta del resultado. De hecho, hay un estudio muy interesante del maestro Díaz de Aranda, donde precisamente él critica que no se debe de llamar imputación objetiva, sino imputación normativa del resultado de la conducta. Y bueno, es cierto porque ya veremos que son criterios normativos para poder imputar o no un resultado a la persona. Bueno, ¿en qué consiste esta imputación objetiva? ¿En dónde lo ubicamos? Precisamente en la conducta típica, porque hay que recordar que en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales se fusionó la conducta con el tipo, y entonces estudia la conducta típica como un elemento, después la antijuridicidad y después la culpabilidad, o sea que es tripartito, ¿no? Entonces, y creo que creemos que es correcto porque siempre tenemos que comparar con algo, al menos probabilísticamente, una conducta con un tipo de que se pueda encuadrar o no. Entonces consideramos que es correcto como está legislado, ¿no? Por ahí hay unas discusiones de si se debe de estudiar autónomamente la conducta y luego la conducta típica. Bueno, ya lo analizaremos, ¿no?
Pero fíjense, entonces está ubicado precisamente en esa conducta típica la imputación objetiva, que básicamente ¿en qué consiste? Bueno, en tres elementos. En el aumento del riesgo permitido, es decir, que me voy a ir al riesgo no permitido. Que ese aumento de riesgo permitido, que pasa a ser el riesgo no permitido, se concrete en un resultado. Normalmente nosotros lo hemos visto en un resultado material, pero también no desconocemos que hay autores que han señalado que para cualquier tipo de delito, resultado material, delito culposo, delito doloso, se puede aplicar la imputación objetiva. También va a ser el tema de debate, pero por ahorita nos quedaremos como lo dio el maestro Claude Roxin, que era para delitos materiales, ¿no? Entonces está el aumento del riesgo, que ese riesgo se concretiza en un resultado material y que ese resultado esté dentro del ámbito de protección de la norma. En los delitos fiscales tenemos muchos ejemplos donde la conducta se adecua exactamente a lo que dice el tipo penal. Sin embargo, no va a ser un delito, por lo menos de contrabando, no podrá ser otro. ¿Por qué? Porque eso no es lo que quiso prohibir el legislador, que también será motivo de un programa completo analizar los delitos de contrabando. Bueno, entonces son esos tres elementos: aumento de riesgo, concreción en un resultado y que ese resultado esté dentro del ámbito de protección de la norma. Y bueno, respecto al funcionalismo del maestro Jacobs, que también lo hemos llegado a aplicar aquí en México, pues podemos decir que usa términos sociológicos que están basados en la teoría de los sistemas de Luhmann. Entonces, fíjense cómo es muy importante eso. Que aunque a últimas fechas, en una conferencia por ahí, se señalaba el propio maestro Jacobs que él no se basó en las teorías de Luhmann, ¿no? La teoría de Luhmann. Pero bueno, eso estaría discusión. Pero ¿qué es lo importante? Que precisamente él no habla de un bien jurídico tutelado, a diferencia de Rothschild, él habla de la vigencia de la norma. Y él precisamente nos comenta que el que infringe el derecho está atentando contra la vigencia de la norma. Entonces la pena lo que va a hacer es negar el delito. Y el delito niega la norma. Entonces por eso la pena es la negación de la negación. Pero bueno, lo interesante es que él habla de la vigencia de la norma, él habla de los roles, eso es muy importante, de cuál era el rol. Si de acuerdo a tu rol se te puede surgir competencia, es decir, puedes ser responsable penalmente. Lo único que aquí se le podría criticar es que aparentemente, como uno lo entiende, es que él habla que los roles son estáticos y los roles pues son dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que de no resultar competencia en un momento dado, si cambia el rol por ser dinámico, ya podría ser competente. Y esto lo podemos ver muy fácil en su ejemplo, el ejemplo que sacan del camarero, ¿no? Que aquí sería el mesero, ¿no? Que sirve los hongos venenosos, pero que él tuvo conocimientos especiales de que esos hongos eran venenosos en una clase que llevó de biología. Si él no hubiera tenido esos conocimientos especiales, pues claro que no es competente en términos de Jacobs. Sin embargo, se señala, y este asunto sí fue resuelto, que no se le podía imputar el homicidio al mesero, toda vez que no era su rol era de mesero. Sin embargo, al tener los conocimientos especiales, en concepto del suscrito, ya el rol ya es otro. Ella tenía la obligación de evitar el resultado. Y aquí la discusión está en que si nada más se le puede imputar el no dar auxilio a una persona en peligro, como en el caso, o incluso el homicidio. Nosotros nos decantamos porque podría ser partícipe de homicidio, ¿no? También eso lo desarrollaremos, ¿no? En los programas. Entonces fíjense cómo también Jacobs habla del principio de confianza, ¿no? De la prohibición de regreso. Entonces vamos a ver con todas estas teorías cuáles se pueden aplicar. Muchos dicen, no, es que esas teorías no se pueden aplicar porque no vienen en los códigos. Ninguna teoría viene en los códigos. Bueno, la mayoría de las teorías no vienen en los códigos penales, en la legislación penal. Simplemente, como yo les dije, son métodos de interpretación de la ley penal con las cuales vamos a interpretar la ley. Por ejemplo, el más sencillo, el delito, ¿no? El homicidio, ¿no? Digo, más sencillo de redacción, ¿no?
comete el delito de homicidio que priva de la vida a otro. Cualquiera, hasta los no penalistas, dirán, pues ¿cuál es el problema? El que prive de la vida va a ser responsable, ¿no? Pero no es así. Aquí es donde entran las teorías para ver cuándo se le puede imputar o no el homicidio. En este caso, si nos vamos con la teoría causal, pues simplemente el que dio el famoso puñetazo que le rompió la nariz a una persona y que en el transcurso del viaje dentro de la ambulancia choca o se incendia el hospital y muere, también se le podría imputar porque nomás está viendo que él contribuyó con una causa. Si no lo hubiera golpeado, no lo hubieran llevado a la ambulancia. Si no lo hubieran llevado a la ambulancia, pues no hubiera llegado al hospital que luego se incendió, ¿no? Entonces, de aquí, fíjense, por eso es bien importante que vamos a aplicar. Por ejemplo, una cuestión muy reciente. Se está aplicando imputación objetiva desde hace ya como unos 6 años por los jueces cuando la enfermera o el médico que ayudan al parto del recién nacido y resulta que ese niño en su dictamen médico era niño vivo pero no viable. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a fallecer dentro de las 72 horas. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Si yo aplico la teoría clásica, neoclásica, tendré que concluir que por lo menos hay un delito de homicidio culposo. Sin embargo, si yo aplico el funcionalismo, y es válido, y no viene establecido así como tal el funcionalismo, pero se permite, ya lo veremos por qué. Si yo aplico el funcionalismo, por ejemplo, del funcionalismo que le llaman teleológico, racional, les digo que los nombres no les hagan mucho caso, porque racional, ¿a poco los otros no son racionales, no? Y así podemos estar criticando los nombres que les dan dando a cada uno. Pero si yo aplico ese funcionalismo, no aumentó el riesgo. No aumentó el riesgo permitido. ¿Por qué? Hacia el bien jurídico tutelado. Porque todos iban a morir. Entonces ahí es una cuestión de política criminal. Claro, cualquier juez me podría decir, no, pero se debe tener un castigo porque tuvo una negligencia. Sí, también es válido. Entonces ya es el criterio que cada quien aplique. Ya cada parte se defenderá, ¿no? Recurrirá o será al amparo en el caso del imputado y eso. Entonces, o de la víctima, ¿no? También, cuando no vea satisfecha la reparación del daño. Entonces, fíjense, o de los familiares, que en este caso son los ofendidos. Entonces, fíjense cómo es bien importante todo esto de las teorías. O sea, realmente son las que se aplican, pero como métodos de interpretación de la ley penal. Eso quiere decir que entonces no pueden contrariar una disposición de la ley, ¿no? Pero mientras no contrarien, totalmente son aplicables la que más se adecue a la ley, la que tenga por objetivo sentencias más justas, mayor seguridad, que yo, ciudadano, yo sepa, pueda calcular si voy a ser responsable o no, de acuerdo a la ley primero, pero a una teoría del delito como método de interpretación. Esa es su verdadera utilidad de las teorías del delito, ¿no? Bueno, dicho esto, yo le preguntaría al maestro Cedillo, él cómo ve la aplicación de estas teorías del delito en el procedimiento penal acusatorio, sobre todo que ha sido muy discutido si yo puedo acreditar una causa de exclusión del delito por una tipicidad desde momentos tempranos como podría ser en la audiencia inicial. Bueno, antes que nada, doctor, le agradezco su amabilidad de darme el uso de la palabra. Respecto a este tema es muy rico, es muy importante, precisamente el conocimiento de la teoría del delito, porque efectivamente dentro del sistema penal acusatorio y concretamente en la audiencia inicial, que inicia desde el control de detención y culmina con la vinculación o no al proceso del imputado, la podemos aplicar, en su momento y fundamentalmente en el apartado de manera más primordial en la solicitud de vinculación o no al proceso, ¿no? En este caso tenemos que esta audiencia, desde lo que es el control de detención, la formulación de imputación,
que va a formular el Ministerio Público y después la solicitud de vinculación a proceso, se da esa aplicación de manera más importante en esa solicitud de vinculación a proceso. Y desde luego toda la parte de contexto de esta audiencia, pues es muy importante esa serie de conocimientos que usted ha estado de manera brillante exponiendo, porque efectivamente tenemos que el Ministerio Público tiene que ser muy preciso en el señalamiento de una conducta, los hechos. La parte jurídica y la parte probatoria. Si tú tienes los componentes de las partes del sistema de justicia acusatorio, tienes ese conocimiento, ¿qué va a pasar? Pues que tienen una gran posibilidad de saber el camino para su aplicación y sobre todo al éxito de su estrategia. Empezando, ¿por qué? Porque el simple descripción del hecho, que tiene que ser muy preciso para el Ministerio Público, pero también muy atento para la asesoría jurídica y también de manera importantísima para la defensa. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que ser muy preciso, tiene que ser muy conciso, de detallar esos hechos, de decir la parte jurídica y la parte probatoria. El asesor jurídico tiene que estar muy al pendiente de que haga una buena exposición del Ministerio Público para su oportuna intervención, y la defensa, ¿por qué? Porque se le da pauta a rebatir de manera adecuada lo que sostiene la Fiscalía. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy? Que eso les va a permitir hacer una estrategia adecuada a sus intereses. Y ejemplos hay bastantes, hay muchos, y que desde luego de esa audiencia inicial, sin necesidad muchas veces de que se duplique o se solicite que en el término constitucional se resuelva, se puede determinar en ese momento. O sea, por ejemplo, si el defensor logra advertir precisamente algún excluyente, que con todo y pruebas que ofrece el Ministerio Público, o bien que ya tenga conocimiento de la carpeta de investigación, porque ojo, aquí es muy importante ese conocimiento, que ya tengan las partes del contenido de la carpeta. Si no la tengo, pues voy a pedir un receso para imponerme como defensor, un ejemplo, ¿no? Que es el que al fin casi muchas veces toma el cargo en esa audiencia. A veces no tiene conocimiento del contenido de la carpeta y tiene que pedir un receso, siempre y cuando pues tengamos que se trata de un asunto no extenso, muy digamos digerible en cuanto a la parte probatoria, que le dé pauta precisamente a ese conocimiento. Si es muy grande, que son una carpeta de varios tomos, y varias pruebas, varios tomos con varias pruebas, pues sí tendría que ponderar su estrategia a lo mejor de pedir duplicidad. Pero ¿qué es lo que voy? Que con ese conocimiento, entonces ya podamos hacer nuestro debate de manera brillante y de manera adecuada a los intereses de cada parte. ¿Y nos podría decir, por ejemplo, una causa de atipicidad que se dé en la realidad, que yo pueda acreditar
Bueno, hay en esa etapa? muchas, ¿no? Hay muchos ejemplos, que podemos darles. Mire, por ejemplo, podemos tener en muy concreto, vamos a poner un ejemplo. Juan, que es una persona indigente, un día pasa por la calle, ve un vehículo estacionado y de una u otra manera logra introducirse y se queda dormido. El ofendido, que es el dueño, estaba en su domicilio, logra observar que está ahí adentro y inmediatamente llama a la policía llega y lo asegura al interior, ¿sí? Se integra la carpeta y alegan el robo del vehículo, ¿sí? ¿Qué tenemos de las pruebas? De las pruebas tenemos la declaración de los policías que lo ven en el interior, la declaración del ofendido, que es el propietario del vehículo, y informa que también lo vio en el interior y que por eso ya pidió la solicitud de los policías, ¿sí? Pero tenemos que ver también las pruebas de orden técnico. Las pruebas de orden técnico, un ejemplo podría ser que en este caso concreto, perdón, en la prueba de mecánica tenemos que no hubo avance en el automotor, ¿sí? Entonces, al no haberlo y teniendo que la persona entró, pero con esa finalidad de robarse, y ojo, aquí lo que usted comentaba, su finalidad fue entrar a dormir, no a apoderarse del automotor. Y luego entonces, si no hay ese ánimo, el elemento subjetivo específico, distinto al dolo, que es ese ánimo de apoderamiento, pues ahí sería una causa de tipicidad. Y como consecuencia, pues sería, sí que podría... ¿Y cómo podría acreditar? Bueno, podríamos Ayudar a que vea esa acreditarlo finalidad. con los elementos probatorios que hay. Y si aquí en el caso concreto no se expuso alguno que me llegue a los intereses precisamente de acreditarla, pues tenemos que checar debidamente bien la carpeta. Por eso yo dije que es muy importante, sobre todo la parte la cuestión probatoria, ver, por ejemplo, esa prueba que le decía de mecánica, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si efectivamente está en esos términos, pues con eso vamos a tener suficiente para demostrar que no hubo ese avance del automóvil, que no hubo como consecuencia ese ánimo de apoderarse del automotor, sino que su finalidad, pues, de esta persona fue introducirse para dormir, ¿sí? En consecuencia, pues sí, hay una causa de tipicidad y no hay necesidad de duplicar el término, sino que en ese momento, ya en el debate, alegaremos esto para que en ese momento el juez determine, en este caso, su determinación, que precisamente sería la no vinculación al proceso. Otro ejemplo vamos a poner, y sobre todo que aquí sí duplicamos, porque hay pruebas que en algún momento no las tenemos introducidas dentro de nuestra carpeta, dentro de lo que se investigó en ese momento, y mucho se da, por ejemplo, actualmente con los videos, es decir, tanto de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o bien que también algún particular, o sea, un testigo, o bien el propio imputado hayan podido haber grabado, ¿no? En este caso, como no lo tenemos, sí habrá que duplicarlo para que se pueda visualizar y pueda ser incorporado. Tratándose en esta audiencia inicial, el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sí nos establece que tratándose de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, o bien que sea personal, y podría ser también la justificada,
pues puedan ofrecer medios de prueba, ¿sí? En Ahí este a eso caso, voy. y en los otros datos de prueba. Muy bien. Es que en la práctica, como usted sabe, hay algunos jueces que en la duplicidad del término constitucional autorizan que el litigante, el defensor, ofrezca datos de prueba o medios de prueba para desnudarse como pruebas, independientemente del delito. Pero, ¿cuál sería usted su criterio? Y basado en la ley, En efecto, ¿qué nos podría decir? se maneja sobre todo, como decíamos, solamente en prisión preventiva oficiosa o personal, ¿no? Y los medios de prueba. Y en consecuencia los otros que no tienen esa medida cautelar sería la de datos de prueba. Sin embargo, es cierto, como usted dice, los criterios son a veces no son uniformes, pero precisamente a veces se tiene que ponderar precisamente la mayor protección a los derechos humanos, y en ese sentido pues yo coincido con muchos jueces que sí sea con esa finalidad del ejercicio de una defensa adecuada. En cualquier delito. Así es, pero ya cada quien tendrá criterio distinto, porque eso sí vamos a perder de vista que algún juez dirá, pues además te admito datos de prueba, pero considero yo que te da una mayor eficacia y una mayor protección los medios de prueba para los fines que se pretendan, ¿no? Pero en ese sentido, igual, aquí por ejemplo tenemos que si en el video que se observamos, ¿sí? El hecho que describió el Ministerio Público, no es el que se observa en el video, ¿sí? Y si tenemos una visualización adecuada y haciendo del conocimiento la descripción a través, vamos a suponer, se incorpora a través del imputado, que pueda hacer la descripción de ese contenido, ¿no? Y la observancia. A lo mejor recuerdo por ahí a alguien que le acusaron de robarse un tanque de gas, ¿no? Y entonces y se observa ya del video y se dice que ya va cargando el video al momento de su detención, y del video se observa que pues sí, por ahí andaba el tanque, pero no lo iba cargando al momento de su detención, ¿no? O entonces pues no hubo esa conducta de apoderamiento que alega la fiscalía, pues evidentemente será una no vinculación. Pero en este caso es otro ejemplo de cómo sí se puede, es la importancia, porque eso te va a dar todo un conocimiento, toda una estrategia, decirlo así, de lo que puedas tú hacer precisamente en esta audiencia para lograr exitosamente tu objetivo. Y tanto, no nada más para la defensa, la fiscalía y la asesoría jurídica. Ahora bien, otro ejemplo que puedo darles en este momento, pues por ejemplo, recuerdo un asunto de narcomenudeo en su modalidad de posesión de estupefacientes, ¿no? Una persona está adquiriendo estupefaciente en una calle, y pasa la patrulla con elementos de la policía, se dan cuenta de esa transacción, es decir, que le están entregando a esta persona bolsitas con sustancia, y a su vez esta persona que recibe está entregando dinero. En ese momento, el momento que se hacía esa transacción, se hace el aseguramiento, o sea, no termina de esa detentación con esa poder de disposición, derecho de disposición que podría tener ya sobre esa bolsa, se asegura al comprador, y el vendedor pues se da la fuga, ¿no? Y se le lleva precisamente a la audiencia inicial con esa moneda de posesión, ¿no?
pero sí también entendemos que en ese momento aún no había esa de tentación que marca por ahí el artículo, si no más recuerdo, 790 del Código Civil, como un elemento normativo, y bueno, pero también integrante del tipo penal, pues sí, inmediatamente, pues igual también podemos alegar una causa de tipicidad, ¿no? Una pregunta, en cuestión de posesión, vamos a tomar como un elemento normativo lo que dice el Código Civil de la posesión, es o válido, no, ¿no? o tendríamos un concepto un poco diferente. Yo creo que hay como partes también que como bien usted lo refiere, que tenemos que allegarnos de otras disposiciones normativas, como es el Código Civil, para varias figuras, ¿no? Pero entre ellas, pues en este caso la posición es correcta, porque ya tiene esa derecho de disponer del bien, pero este caso aún no lo tenía porque estaba apenas por entregárselo, estaba en el momento de que se le iba a entregar, ¿sí? Entonces todavía no tenía ese poder de disposición sobre en este caso el estupefaciente. Bueno, entonces, como que nos hizo favor de decirnos, realmente si hay se puede haber una defensa real en la etapa inicial. Desde luego que sí, la hay, y es muy importante, inclusive yo como le decía, a veces sin necesidad de duplicar, ahí puede terminar exitosamente, tanto para una como para otra parte, para cualquiera de las partes, pero estamos hablando también de la asesoría jurídica, terminar de manera exitosa con los fines que pretende. Sí se puede. Es más bien importantísimo. Sí, así es. Pues muchas gracias. La La verdad se agradezco la retroalimentación. Es para usted y vamos a seguir teniendo esta serie de pláticas que yo creo que van a ser muy del agrado de nuestras de la gente que nos ve. Muchas gracias. Pues muchas gracias.